y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de química orgánica que vamos a dedicar a los hidrocarburos aromáticos. Lo vamos a explicar desde cero y vamos a trabajar muchísimos ejemplos. Será un vídeo sencillo, interesante y que te invito a que veas. Y además, si te gusta, me puedes dejar like, comentario y lo puedes compartir en las redes. Así que atento, que comenzamos. Los hidrocarburos aromáticos proceden de compuestos cíclicos con insaturaciones y son compuestos derivados del benceno. El primero de la serie, por tanto, es el benceno, que su fórmula es C6H6 y se puede encontrar representado así, de esta o de esta otra forma, donde aquí se ven las insaturaciones, que son los dobles enlaces, en este caso, 3 dobles enlaces. Lo podemos encontrar de esta forma, de esta o de esta forma. También suele aparecer representado en la mayoría de los ejercicios. El benceno se suele representar de esa forma y así lo vamos a hacer en este caso. Si hacemos el desarrollo de esta estructura, quedaría de esta forma, en la que vemos los 6 átomos de carbono en cada uno de los extremos del hexágono. Luego va a ser un ciclo hexeno porque va a tener 3 enlaces dobles, el benceno, en la que los átomos de carbono van a estar unidos formando esa cadena, y cada carbono tendrá en total 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4 con el átomo de hidrógeno. Esta que os he marcado yo aquí sería el desarrollo de esta forma resumida de representar el benceno, de esta o de esta otra. Pero si el benceno era el primero de la serie, luego también nos vamos a encontrar derivados. Derivados monosustituidos si solamente hay un sustituyente o radical. Y vamos a ver cómo se nombran. Se van a nombrar con el nombre de ese radical, que los radicales se van a terminar en -il, teniendo en cuenta estos prefijos también. Cuando tengamos radicales derivados con átomos de carbono y haya un carbono solo, pues va a ser met, lo que vamos a utilizar, y terminado en -il, metil. Si tiene 2 será etil, si tiene 3 será propil. Eso nos va a ayudar luego a nombrar estos radicales. Cuando veis estas ramas de carbono, pues nos va a ayudar estos prefijos. Entonces, aquí os he puesto yo ejemplos de derivados monosustituidos, es decir, que van a tener solamente un radical o un sustituyente. Vemos el benceno, que en este caso sería la cadena principal, que sería un ciclo, ¿veis? Formado por 6 átomos de carbono. Y entonces veamos cómo se nombra este. En este caso solamente tiene un radical, que como tiene un átomo de carbono solo, va a ser este el radical, y ese radical va a ser un metil. Y la cadena principal, que sería esta, que es el benceno, esa sería la cadena principal, este se llamaría benceno. Esa sería la cadena principal, pero como hemos dicho, hay que nombrar primero el radical, o los radicales, en este caso como solamente hay uno, y luego la palabra benceno. Así que el nombre de este compuesto sería en concreto metil benceno. No hay que indicar la posición. Cuando solamente hay un sustituyente no se indica la posición, porque ya se supone siempre que está en el 1. El metilbenceno también tiene otro nombre, que es el tolueno. Veamos ahora este segundo ejemplo, y aquí vemos que este es el radical o el sustituyente, que vemos que está formado por 2 átomos de carbono. Con 2 átomos de carbono va a ser un etil. Este va a ser el radical, que hemos dicho que los radicales terminaban en -il, y la cadena principal, que la vamos a marcar también, sería la del benceno. Entonces, ¿cómo se nombra? No hay que indicar posición, igual que en el caso anterior, así que va a ser el etilbenceno. Etil, que es el nombre del radical, y luego la palabra benceno, etilbenceno. En este caso vemos que el radical es el grupo OH. Bueno, pues en este caso la cadena principal también sería el benceno, y este se nombra en este caso hidroxibenceno. Y en este caso, que lo que tenemos es el grupo COOH, sería el carboxibenceno. Y aquí que tenemos este otro radical, sería el nitrobenceno.
Y aquí que tenemos el grupo amino, el aminobenceno. Y fijaros bien que igual que habíamos nombrado al tolueno, pues también en el caso del hidroxibenceno se le conoce con el nombre de fenol. Termina en ol, pues será un alcohol. El carboxibenceno también es el ácido benzoico. Y en este caso el aminobenceno también se le conoce como anilina. Luego ya habéis visto que hemos trabajado un montón de ejemplos con un solo sustituyente. En el caso de hidrocarburos aromáticos, el segundo tipo de hidrocarburos aromáticos que vamos a ver son los derivados disustituidos, es decir, que van a tener dos sustituyentes. Si antes solamente tenían uno, veíamos que había un radical, pues ahora ya van a tener dos. Y aquí os he dejado yo unas pistas para ver cómo se nombran, pero lo vamos a ver sobre la marcha con estos tres ejemplos. Según os expliqué antes, se nombraban primero los radicales y después se nombra la cadena principal. Entonces, en este caso, vemos que tenemos dos radicales, 1 y 2. La cadena principal, según también hemos explicado, era esta, que es la que está formada por el benceno. Pero es muy importante que ahora hay que numerar la cadena, dejando siempre, como siempre, pues estos radicales con los números más bajos, es decir, tenemos que empezar por ellos. Así que si numerásemos sería aquí 1, aquí el 2, 3, 4, 5 y 6. Con lo cual estos, que serían grupos metil, que ya lo hemos explicado antes porque solamente tienen un carbono, pues esto sería metil y aquí tendríamos otro metil. Y tenemos que nombrarlos antes de la palabra benceno. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Pues, ¿qué posiciones ocupan? Pues el 1 y el 2. Pues vamos a poner 1,2, pero ¿qué ocurre? Ahora hay dos veces el metil. Entonces no vamos a poner 1 metil, 2 metil, sino que vamos a poner 1, 2 dimetil. 1, 2 guión dimetil. Y a continuación la palabra benceno. Vamos a ver cómo se nombraría este otro compuesto. Y ahora habéis visto que se pueden nombrar con los localizadores. Pues los vamos a nombrar a los tres con estos localizadores. Así que ahora el segundo ejemplo, pues numeramos también dejando con los números más bajos. Si empezamos por aquí, dejaríamos los números lo más bajos posible, porque estaría en el 1 y en el 3. Entonces, ¿en qué posición están los grupos metil? Pues entonces van a estar en la 1 y en la 3, así que vamos a nombrarle 1,3 y vamos a hacer lo mismo. Hay dos grupos metil, pues entonces dimetil benceno, que es este segundo caso. Y ahora, este que sería el último, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué posición va a ocupar la 1 y la 4? Pues vamos a ponerle, igualmente como tiene dos radicales y son los dos metilo, pues dejamos 1,4 guión dimetil benceno. Ya los hemos nombrado con los localizadores, pero veis ahí que os he puesto prefijos. Vale, pues cuando tengamos los localizadores 1, 2, también lo podemos llamar orto. Entonces nos evitamos esos números y pondríamos orto dimetil benceno. Orto cuando sean los números 1 y 2. Cuando sea el 1, 3, pues va a ser con el prefijo meta. Entonces pondríamos, en vez de poner el 1, 3, pues vamos a poner meta dimetil benceno. Y cuando nos encontremos los localizadores 1, 4, pues vamos a poner para dimetil benceno. Que también se puede sustituir, en vez de poner orto, se puede poner la O solo. Aquí nos falta este guioncito. O guión dimetilbenceno. Y aquí igual, M
y aquí la P. Si queréis recordar además estos tres prefijos de orto, meta y para, lo podéis hacer con esta frase. La ortografía es la meta para aprobar, sabiendo que orto, con este prefijo, estarían los localizadores 1 y 2. Si tenemos meta, sería con los localizadores 1 y 3. Y para sería con el 1, 4. No pueden ser otras posiciones porque siempre hay que comenzar a numerar desde donde están los radicales. Entonces, cuando hay dos sustituyentes, solamente pueden estar en la posición 1 y en la 2, o en la 1 y en la 3, o en la 1 y en la 4. Porque si estuviesen en estas otras posiciones, tendríamos que empezar a numerar hacia el otro lado. Hemos visto entonces que para nombrar estos compuestos, simplemente con los localizadores nos los podemos encontrar nombrando los radicales delante y la palabra benceno. También se pueden utilizar con estos prefijos de orto, meta y para, con las posiciones 1, 2, 1, 3 y 1, 4. O sea que si nos dicen, por ejemplo, ortodimetilbenceno, pues ya vamos a saber que los dos metiles van a estar en la posición 1 y en la posición 2. O si nos dicen, por ejemplo, para dimetilbenceno, pues ya vamos a saber que va a estar en la 1 y en la 4. Vamos a ver ahora otros dos ejemplos, uno para nombrar y otro para formular de estos compuestos disustituidos. En este caso, pues vamos a tener dos radicales, este y este. Y la cadena principal va a ser la del benceno. Así que, ¿cómo se van a nombrar? Pues esto va a ser un metil. Y esto va a ser un etil, porque tiene metil con un átomo de carbono, un sustituyente, y este va a ser un etil porque tiene dos átomos de carbono. Y vamos a numerar la cadena. Siempre se empieza a numerar desde el sustituyente que sea más largo, desde la rama más larga. Así que desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora lo vamos a nombrar. Estaría en el 1, tenemos un etil, así que vamos a poner 1- etil, guión, en el 2 tenemos un metil, 2-metil y ya benceno. Pero, como hemos explicado, cuando tenemos los localizadores 1 y 2 se puede sustituir por orto, así que la otra manera de nombrarlo sería orto, etil, metil, benceno. O también o-metilbenceno, etil-metilbenceno. Así que también puede ser o-etil-metil-benceno. Habéis visto que tres posibilidades y cuando hay dos sustituyentes hay que comenzar a nombrar desde el que tiene la cadena más larga y listarlos también por orden alfabético. Aquí va la E antes que la M, que me olvidé de decirlo. La numeración siempre se numera desde la cadena más larga, pero luego al escribir los radicales se escriben también por orden alfabético. Por eso hemos puesto antes el etil y luego el metil. Y ahora vamos a ver cómo sería el poder escribir, o sea, formular este compuesto, que sería M-etil-metilbenceno. Si es M, es con los localizadores 1 y 3, así que dibujamos el benceno como cadena principal. Y si están los localizadores 1 y 3, numeramos 1, 2. Si está en el 1 etil-metil, pues tenemos que poner en el 1 el etil, puesto que es una cadena más larga, más importante, y estaría siempre en el 1 la más larga, que sería CH2, CH3, que es como esta, el etil, este grupo que tiene dos carbonos, el etil son dos carbonos y el metil es un carbono. Entonces en el metil va a estar en la posición, si es M, hemos dicho que va a ser las posiciones 1 y 3. Entonces en la 3 va a estar el metil, CH3. ¿Habéis visto entonces la diferencia entre O-etilmetilbenceno y el M-etilmetilbenceno? Puesto que este ocupa las posiciones 1 y 3. Aquí tenemos el metil y aquí tenemos el etil.
El tercer tipo de hidrocarburos aromáticos que vamos a ver son aquellos que son derivados polisustituidos, es decir, que van a tener más de 2 sustituyentes o radicales, como es en este caso 1, 2 y 3. En este caso habíamos visto que había 2 sustituyentes, pues ahora ya va a haber más de 2. Entonces se van a nombrar primero estos radicales por orden alfabético y luego la palabra benceno. Entonces, en primer lugar vamos a identificar la cadena principal, que va a ser esta, que hemos dicho que era la del benceno, y luego vamos a ver los radicales. Numeramos la cadena. Vamos a numerarla siempre desde el radical que sea con mayor número de átomos de carbono. En este caso, este, que tiene 3, porque este tiene 2 y este 1, así que numeramos desde este. Dejando este con el localizador más bajo. Y ahora tenemos que nombrar la cadena, pero delante los radicales y por orden alfabético. Así que vamos a ver qué radicales tenemos. Aquí tenemos un radical que tiene solamente un carbono, luego va a ser un metil. ¿Y en qué posición va a estar? En la 3, así que vamos a saber que va a ser 3-metil. Aquí tenemos otro radical formado en la posición 2, formado por 2 carbonos, luego va a ser un etil. Así que vamos a poner 2-etil, porque va a estar en la posición 2. Y en este radical va a ser un propil y va a estar en la posición 1. Entonces vamos a poner 1-propil. Y ahora ya sí vamos a escribir el nombre del compuesto. Por orden alfabético los radicales. ¿Cuál es por orden alfabético el primero? Pues la E, que va antes de la M y antes de la P. Entonces vamos a poner primero 2-etil. El siguiente, después de la E va la M, 3-metil. 3-metil. Y el último ya es la P, que va después de la M, y ponemos 1-propil, 1-propil, y terminamos con la palabra benceno. Luego, 2-etil, 3-metil, 1-propil, benceno sería el nombre de este compuesto polisustituido, que sería un hidrocarburo aromático, pero que ya tiene 3 sustituyentes. Hemos visto hasta ahora ejemplos en los que el benceno era la cadena principal, pero cuando el benceno sea un sustituyente o un radical dentro de un hidrocarburo, pues va a tomar el nombre de fenil. Va a ser un radical y será fenil. Vamos a ver un ejemplo. En este caso va a ser un alqueno, porque vemos que va a ser un hidrocarburo porque está formado por átomos de carbono y de hidrógeno, y vemos que hay enlaces dobles. El primer paso en estos casos es elegir la cadena principal, que va a ser la más larga, que además contenga los dobles enlaces. Así que vamos a elegir como cadena principal esta, puesto que va a contener los 3 dobles enlaces que tenemos, este y este. Y ahora vamos a numerar la cadena. La podríamos numerar desde aquí o desde aquí, que va a ser también otra forma, pero si os fijáis, están en las mismas posiciones. Este enlace doble está en la posición 1 y este está en la 3. Y si numeramos desde aquí, en la 1 y en la 3. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos aquí el radical fenil. Luego esto va a obligar que a igual posición desde los dos lados, vamos a elegir desde la izquierda para que este radical quede con la posición más baja. Así que numeramos la cadena desde aquí. Ahora, una vez que hemos numerado la cadena, pues hay que escribir el nombre de los radicales delante y detrás le vamos a escribir el nombre de la cadena principal. Pero a mí me gusta primero escribir el nombre de la cadena principal y luego lo colocamos delante el nombre del radical. Así que el nombre de la cadena principal, como está formada por 6 carbonos, nos venimos aquí con los prefijos y vamos a ver que va a ser un ex. Tenemos que poner ex porque tiene 6 átomos de carbono, pero fijaros bien que tiene 1, 2 y 3 enlaces dobles que van a estar en la posición 1, este primero, en la posición 3, este segundo y en la posición 5 el tercero. Ahora tenemos que indicar la posición de esos dobles enlaces, que sería la posición X1,
3,5 guión, y ahora fijaros bien, como hay 3 triples enlaces, tenemos que poner la palabra tri para indicar ese triple enlace. Tri, ese prefijo tri, y ahora eno, puesto que estamos hablando de un alqueno porque son dobles enlaces. Cuando ponemos aquí el tri, no se puede dejar aquí ex, hay que poner hexa, hay que añadir esa. Entonces, este sería la cadena principal, sería hexa 1, 3, 5, trieno. Entre los números ponemos comas y entre letras y números guiones. Y ahora basta con poner delante los radicales. ¿Qué radicales tenemos? Pues aquí tenemos, por un lado, tenemos el fenil, que sería este, que se va a llamar fenil y va a estar en la posición 2, 2 fenil. Y por otro lado este, que este va a ser un metil, que va a estar en la posición 5. ¿Qué ocurre? Que los tenemos que escribir por orden alfabético. Entonces, ¿cuál iría primero? Pues va a ir primero el fenil porque la F va antes que la M, así que delante, lo voy a poner arriba, pero iría delante. 2 guión fenil, guión 5 guión metil, y ya seguido de esto iría hexa 1, 3, 5 trieno, o sea, 2 fenil, 5 metil, hexa 1, 3, 5 trieno, sería el nombre de este compuesto que, como habéis visto, tiene como radical al fenil, en vez de ser el benceno, la cadena principal. Si hasta ahora hemos aprendido a nombrar este tipo de hidrocarburos aromáticos, ahora vamos a aprender a formularlos. En el primer caso tenemos P-isopropil metilbenceno, eso nos va a indicar que la P son los localizadores 1 y 4. Importante, luego el isopropil estará en el 1, el metil estará en el 4 y luego benceno será la cadena principal. Así que vamos a dibujar aquí el benceno como cadena principal y ahora la podemos numerar desde donde queramos. La vamos a numerar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso sí, en la posición 1 tiene que ir el isopropil. Y el isopropil es un radical que se ramifica de esta manera. CH, CH3 y CH3. Fijaros bien, puesto que es un radical muy importante. Y por eso en este caso lo pongo para irlo recordando y que lo podáis aprender. En el 1 estaría el isopropil y en el 4, es decir, en esta posición, un metil que tiene un átomo de carbono, que sería CH3. Así que este compuesto ya sería esta su fórmula. Y ahora vamos a ver aquí 1-etil 2,4,5 trimetilbenceno. Luego la cadena principal siempre la identificamos, que es esta del benceno. Y ahora vemos que tiene en la posición 2, 4 y 5 3 grupos metil y en la posición 1 un etil. El etil está formado por 2 carbonos y los metil están formados por un carbono. Así que vamos a dibujar el metil, o sea el benceno, como el átomo y la cadena principal. La vamos a numerar desde aquí, da igual. Y ahora, en la posición 1 tenemos que poner un etil, que está formado por 2 átomos de carbono. Así que ponemos CH2, CH3. Este sería el etil. Y ahora en la posición 2, 4 y 5, luego en la posición 2, otro metil. Estaría formado así. Ahora en la posición 4, otro metil, CH3. Y en la posición 5, otro metil, CH3. Luego vemos que hay 3 metiles, por eso dice 2, 4, 5, trimetil, porque tenemos 3 grupos metil. Y este, que sería el etil, en la posición 1. Como os he dicho, siempre se empieza a numerar la cadena desde el radical que tenga mayor longitud, es decir, mayor número de átomos de carbono. Espero que te haya servido esta explicación que hemos dedicado a los hidrocarburos aromáticos. Y ya sabes que si el vídeo te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y también suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Al finalizar te dejo el enlace al tema completo de química orgánica donde puedes ver cómo formular y nombrar todos los compuestos. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!
visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.